esta oportunidad nos vamos a ocupar del catastro urbano. En sí el concepto de catastro es un concepto transversal, ¿no? Abarcarlo en toda su hechura, en toda su extensión, implicaría más de estas plataformas, pero vamos hoy básicamente a enfocarnos en el catastro urbano y a detentar ciertos puntos que nos puedan ayudar a nosotros, ¿no? Para entender un poco más esta herramienta desde distintos ángulos, ¿no? Primero, estableciendo su carácter multipropósito, ahondando también un poco respecto a que se cree o se ha establecido una especie de ley a rajatabla de que el catastro básicamente nos sirve para temas prediales, ¿no? Lo cual hoy día nos vamos a salir del molde y vamos a tratar de abarcar otros estratos donde podamos enfocar, ¿no? Como les comento, esta herramienta y ver en qué también nos puede servir respecto a distintas áreas. Entonces, con la venia de ustedes, empezamos, ¿no? Esta ponencia, bien. Primero vamos a tratar de definir el catastro, ¿no? Para los oyentes o las personas que me están viendo, el catastro es un inventario físico, ¿ya? Es un inventario físico contenido en una jurisdicción territorial, puede ser urbana o rural, que tiene dentro de su constitución, ¿no? Ciertos datos que van a proporcionar al usuario miras distintas respecto a derivados estratos o plataformas. Ahora, este inventario puede ser natural o artificial. ¿A qué me refiero con natural o artificial? Si bien es cierto, hay algunas municipalidades que cuentan con esta área no se encuentra implementada a nivel nacional, ¿no? Tal es así que tenemos como zonas declaradas totalmente catastradas, con publicación en el peruano y suscritas a la Secretaría Técnica, a la SNCP, solo el 0,3%, que son municipalidades que les detallaré en lo sucesivo, ¿no? Refiriéndonos a este término del catastro físico, natural o artificial, básicamente nos orientamos en el sentido de que hay municipalidades, por ejemplo, que están alejadas, obviamente, de las metrópolis, ¿no? O de la capital, o de digamos, ciudades que cuentan con mejor tecnología, con mejor logística, ¿no? Con mejor personal, ¿no? Entonces, en estas municipalidades son un catastro más integrado. Vamos a ver un catastro que incluso dentro de sus métodos de recopilación de datos vamos a encontrar levantamientos topográficos, así como también la fotogrametría, ¿no? En cambio, respecto al inventario natural, lo que podemos observar es que básicamente en municipalidades que este concepto es incipiente, vamos a verlo sobre todo de manera cartográfica, ¿no? A la vieja usanza, no contando estas municipalidades obviamente con este tipo de adjetivos que les estoy determinando respecto de otras municipalidades que se encuentran un paso más avanzado, ¿no? Ahora, el catastro toma información respecto a un predio, ¿no? Ya sea de índole físico, legal, fiscal y económico. Y como les comento, el catastro está orientado a un uso multipropósito. Si bien es cierto, la connotación que se le da dentro de nuestra realidad, más que todo porque la legislatura, la 28294, nos presenta otros horizontes respecto a cómo podríamos usar esta herramienta, ¿no? Se relaciona básicamente con que el catastro está netamente orientado a temas prediales, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver el tema de la gestión de la base de datos catastral, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos catastral, ¿no? Obviamente nos enfocamos en las características de los bienes muebles, ¿no? Las características jurídicas de estos y las características económicas. Entonces, dentro de las características de los bienes inmuebles, vamos a ver el tema de la superficie, ¿no? La situación del predio, en qué estrato se encuentra, cuál es la calidad del bien, ¿no? Si es que sobre este bien
de repente hay algunas vulneraciones donde tal vez INDECI pudiera emitir una opinión respecto a su ubicuidad, ¿no? Temas de los linderos, la representación gráfica a través de una visualización geodésica, ¿no? El año de construcción de la propiedad y los usos. Con el término de los usos nos referimos básicamente a lo que es, como bien sabes, bueno, algunos a la propiedad le damos uso de vivienda, otros le dan uso comercial, otros le damos uso industrial. Respecto a las características jurídicas, ¿no? Los datos de la propiedad, si sobre ellas recae alguna especie de carga técnica o un gravamen, ¿no? Y las características económicas respecto al valor del suelo, el valor de la construcción y nuevamente los usos. Ahora, hablando de este tema multipropósito, multifinalitario, polivalente que tiene el catastro, vamos a ver las distintas vertientes a las que nos vamos a abocar respecto a romper con esta tradición, básicamente el catastro, que el catastro se oriente netamente para temas prediales, ¿no? Ahora, el catastro nos puede ayudar para temas de planificación urbana, por ejemplo, ¿no? Al momento que se está presentando un proyecto de habilitación urbana ante las municipalidades, lo que se pide es un plan de desarrollo urbano. Como bien sabemos, esto a mérito de la 29090. Entonces, para tener nosotros un enfoque más detallado de cuál es la dinámica de la ciudad, recurrimos al catastro. Y obviamente un catastro integrado, un catastro con todos su base de datos, digamos, precisa, nos va a dar esa orientación, ¿no? Para que obviamente cuando se detenten los parámetros urbanísticos, podamos encontrar una congruencia. Ahora, transporte urbano también. Como el catastro requiere dentro de su recopilación de datos que al final se tomen fotografías tanto del exterior como de los alrededores de la propiedad, vamos a poder observar, obviamente, la situación en la cual se encuentra la propiedad, ¿no? Y se va a establecer un patrón, de repente por este tema del catastro podríamos nosotros detectar en qué zonas se produce mayor afluencia de vehículos y nos daría una mejor mira para nosotros hacer una gestión eficiente en cuanto al transporte urbano. En el tema también de defensa civil, como les comentaba, como el catastro en toda su extensión requiere de alguna impresión fotográfica, ya sea que ésta se haga a manera de cartillas o también por fotogrametría con drones, como por ejemplo lo ha hecho la Municipalidad de Miraflores o la Municipalidad de San Isidro, nos da una mira de los alrededores y la ubicuidad del bien. Entonces, bajo este contexto, obviamente, podemos pedir opinión a INDECI para defensa civil y ver qué zonas vulnerables se hallan dentro de la jurisdicción de un distrito. El tema de la tributación, ¿no? Como bien sabemos, no todas las propiedades se rigen bajo los mismos parámetros, por así decirlo, bajo las mismas cualidades, ¿no? Entonces, teniendo obviamente esta base de datos, vamos a poder establecer una tributación equilibrada respecto a la descripción de nuestros bienes. Tal cual pasó con el tema del transporte urbano, en temas de seguridad ciudadana, vamos a poder tener nosotros una mira, ¿no? Al momento de que desde una mira más elaborada, este tema de podemos ver cuáles son los puntos vulnerables de distinta índole, ¿no? Tal cual vimos el tema de transporte urbano, también vamos a ver el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, esto nos va a permitir hacer una gestión eficiente. Ahora, el tema de la actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, fuimos a hacer un área para catastro de determinada municipalidad y cuando fuimos, connotamos que la propiedad era de uso de vivienda y luego vimos que la propiedad cambió de uso a una actividad comercial. Entonces, al momento de nosotros hacer la revisión para poder enviar
todo este tipo de datos a la Secretaría Técnica, que ahora está en manos de COFOPRI, ¿no? Examinar. Y al examinar esos patrones vemos que de repente, no sé, ahora que estamos con este tema de la pandemia, cuánto urge que la actividad comercial vuelva nuevamente, ¿no? Con un catastro integrado podríamos ver nosotros esa dinámica. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vayamos a integrar todas las que constituyen la hechura del vamos a observar lo siguiente, ¿no? De repente Juan Pérez, que tenía su casa para uso de vivienda, ha decidido poner un restaurante, ¿no? De repente tenemos a Carlos Flores también, que igual tenía uso de vivienda, pero ha decidido ahora poner una tienda de abarrotes. Entonces vemos que la ciudad se mueve dinámicamente con un perfil económico. Y obviamente esto nos a la posteridad dar una mira económica, saber cómo nos movemos nosotros según nuestra conducta, nuestra conducta económica. Entonces, mediante que el catastro netamente no solo sirve para temas, estamos viendo que la mira es un poco más extensa, la mira es un poco más amplia, que podemos tener un uso multifuncional, ¿no? Que podemos enmarcar ese uso acorde a nuestras necesidades. Y obviamente vamos a ver los temas de registros de la propiedad. En líneas más adelante vamos a ver cómo tener un catastro integrado, un catastro con todas sus líneas bien definidas, nos va a poder ayudar a este tema de la rectificación de áreas y linderos, ¿no? En la municipalidad de Miraflores hemos visto con mayor influencia este tipo de actos, dado el carácter versátil, ¿no? El carácter flexible que tiene su catastro para, obviamente, para con sus pobladores, ¿no? Usos y utilidades del catastro. Bueno, sería redundar, ¿no? El uso fiscal que les he comentado, ¿no? Que determina el valor de los bienes, su valor, ¿no? Dada su descripción, vamos a establecer con esto un equilibrio en temas fiscales. La gestión administrativa, ¿no? Permite una atención rápida y oportuna de la información. En la municipalidad, les comento, como les referí minutos antes, solo el 0,3% de municipalidades en nuestro país cuenta con un catastro integrado, publicitado en el peruano, ¿no? Y con todas sus bases en la SNSP. ¿Qué pasa en estos municipios? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener un área declarada, catastrada, con de repente un área que aún se halla en estado incipiente, que aún digamos, se encuentra sumida en, obviamente, ese tema de la informalidad, de no poder contar con la información a la mano? Como les comenté, cuando el catastro es bien integrado nos puede dar ciertos patrones, ¿no? Nos puede decir cómo se maneja o bien toda la integridad de la ciudad o bien ciertas localías de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la municipalidad de Miraflores, como les comento, cuando uno va a pedir información respecto a un bien, esto obviamente orientado al sector inmobiliario, ¿no? O sea, nos dan todas las características. En mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tuviera la buena fortuna de tener una propiedad por esas tierras, ¿no? Me van a observar absolutamente todo, ¿no? Entonces se va a saber que Héctor Ábalos, de repente en el 86, solicitó una licencia de funcionamiento, en el 94 solicitó una declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces está tan detallada su área de catastro, la hoja informativa catastral, que te da una mira desde distintos enfoques. Ahora, este tema como uso de herramienta de gestión, que es básicamente lo que hemos redundado en lo que va de la ponencia, ¿no?
que tener integrado nos va a permitir una mejor mira de la ciudad, esto para temas obviamente municipales, ¿no? Tal vez por ello, cuando un nuevo mandato, ¿no? Un nuevo ciclo municipal se sienta a poder proyectar o hacer sus planes de desarrollo urbano, muchas veces surgen estas interrogantes al no tener una mira, ¿no? Al no tener un horizonte, al no tener un norte, al no saber de repente qué zonas son vulnerables, a qué zonas le falta de repente un enfoque más económico, qué zonas merecen ciertas refacciones, cuál es la zona que tiene una mejor posición en cuanto a temas de mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, no, al no tener esta herramienta, caemos en la informalidad, que es lo que obviamente es pan de cada día en distintas ramas, en temas de distinta índole, ¿no? Ahora, respecto al valor del mercado inmobiliario, cuando, supongamos, no todas las zonas tienen un atractivo uniforme para el mercado inmobiliario, ¿no? Obviamente que adquirir una propiedad en una zona donde hay parques y jardines, donde encontramos con servicios de agua y alcantarillado, donde contamos con red de energía eléctrica, con red de telecomunicaciones. Obviamente, las propiedades que se hallen a los alrededores van a tener un valor en el mercado inmobiliario muy, muy seducible, ¿no? No pasa lo mismo cuando obviamente encontramos una propiedad que se haya desprovista de estos criterios que les estoy detallando, ¿no? Obviamente, por ejemplo, una propiedad que para poder acceder a ella se nos hace un poco engorroso, al no haber pistas, la luz llega por horas, el agua no es frecuente, no hay redes de telecomunicaciones, obviamente va a bajar la calidad pecuniaria del bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros observar eso? Con un catastro obviamente integrado, ¿no? Entonces, la gestión municipal se sienta en mesa, revisa, señores, tenemos esto, y empieza obviamente a trabajar en cuanto a pensar un plan de desarrollo urbano orientado siempre a mejorar la calidad de vida de sus pobladores y de ciertas áreas de su jurisdicción, ¿no? También vemos en los usos y utilidades del catastro el apoyo en el registro de la propiedad, ¿no? Lo cual permite la ubicación del predio, da una referencia sólida, por eso de la red geodésica, ¿no? Y exacta del inmueble por medio de los planos catastrales. A ver. Bien, dentro de la generación del catastro, nosotros vamos a encontrar tres etapas. El levantamiento, el mantenimiento y la actualización que se da bajo un intervalo de tiempo de 3 años. Obviamente esto enmarcado en la normativa vigente, que es la 28294, que ya pasaremos a detallar más adelante. Bien, respecto al planeamiento en general, ¿no? Entonces, con el planeamiento tenemos esta gestión o estas diligencias, ¿no? De implementar, recopilar primero los datos, caracterizarlos, promover y difundir, ¿no? Luego tenemos los levantamientos de información cartográfica, ¿no? Método directo y método indirecto. El método directo más que todo va abocado a las descripciones que se hacen en las fichas catastrales respecto a las características de los bienes, saber cuáles son los usos del bien, ¿no? Los métodos indirectos atienden más a un criterio tecnológico, ¿no? Básicamente, como se han dado en estas dos municipalidades, que desde el 2013, 2015 cuentan ya con un catastro integrado y muy, muy a la vanguardia, que es el método indirecto, que es por fotogrametría, que es con uso de drones, ¿no? El levantamiento de la información catastral, que va por el empadronamiento, básicamente de los bienes, ¿no? O de las personas que habitan en las propiedades.
Luego tenemos la etapa de procesamiento y sistematización catastral, orientada a la digitación, a la validación y a la migración. A la migración me refiero al tema de pasar nuestros datos, SP, que es la secretaría que se encarga de ver todo este tema de la integración del catastro para su posterior publicación en el diario. Ahora, dentro de las cualidades para poder nosotros tener un catastro compacto, ¿no? Vamos a basarnos en el tema del levantamiento de información catastral, que es básicamente la matriz y el génesis para tener una mejor descripción en cuanto a las circunstancias, ¿no?, de la propiedad o de la jurisdicción de determinados ámbitos, ¿no? Entonces vemos el tema dentro de estos, de tentar bien una linderación que permite, digamos, obtener en campo este tema de información referida a los linderos, ¿no?, y a las medidas perimétricas. El empadronamiento, ¿no?, para detentar ese tema de la posesión, el tema de la propiedad, mediante el llenado de fichas catastrales, como les había comentado. Estas fichas, y todo esto que le comento del plan integral para tener un catastro, pueda ser versátil y con toda la documentación a la mano, la encontramos en la página de la SNSP, ¿no?, que es la snsp.gov.p. Ahí podemos ver obviamente todos los formatos, incluso ver qué municipalidades ya se están suscribiendo a tener un catastro más integrado, el tema de las normativas vigentes para temas catastrales y su mira transversal con otros rubros, ¿no?, hablando de registros públicos, hablando de COFOPRI, hablando de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Y obviamente planteando una uniformidad de criterio para publicitarlo, ¿no? No es que se dé un libre albedrío para matar este tipo de herramientas. No, hay una normativa que nos describe cuáles son los pasos a seguir y obviamente teniendo como base cimentada la uniformidad en todos sus estratos, en todas las latitudes de la nación, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre el tema de lo que es el control de calidad, ¿no? Básicamente es encuentra su base en la descripción de datos que damos al inicio, ¿no? Obviamente si no recopilamos datos de manera coherente, si no recopilamos datos de manera minuciosa, no vamos a tener una información catastral que se adhiera o que se maneje bajo temas veraces, ¿no? Vamos a encontrar un distanciamiento entre la realidad y obviamente lo que encontramos en documentación. Tiene que haber siempre una congruencia entre ambos casos. Bien, ahora tenemos el tema de la digitación de las fichas catastrales, hablando de las bases de datos alfanuméricas y las bases de datos gráficas. La base de datos alfanumérica básicamente va por ese tema de las fichas catastrales, ¿no? Con ciertas descripciones, con ciertas nomenclaturas, y la base de datos gráficas es ya cuando se hace el levantamiento y tenemos una mira, ¿no?, respecto a la ubicuidad del predio y sus características. Esto obviamente enfocado y enlazado con el término de la geodesia, ¿no?, que es la descripción en físico de determinadas áreas geográficas. Y aquí está, ¿no?, aquí está el tema de la generación del catastro, ¿no?, el levantamiento catastral. Y aquí vamos a observar el tema de la validación, la vinculación y la sistematización catastral, ¿no? Entonces, observamos, como vemos en la diapositiva, este tema de, primero sacamos el tema de la información alfanumérica, que es básicamente esas fichas catastrales que podemos encontrar en la página de la SNSP. Mediante esa información alfanumérica, nosotros complementamos la base de datos alfanumérica, vinculamos y validamos, o sea, se trata de ver el tema de la congruencia y la validación,
Y una vez que tenemos todos esos datos, detentamos el tema de la base gráfica. Toda esa diligencia para poder tener una base de datos integrada nos va a dar casi ya el 70% de la integración de nuestro catastro que posteriormente presentaremos, ¿no?, a la Secretaría Técnica a ver si es que hemos pasado el filtro, si es que no se suscitan observaciones y que posteriormente pueda ser publicitada, ¿no? Como vemos en registros públicos, ¿no? Lo que pasa es que registros públicos cuenta con, un procedimiento administrativo especial, ¿no? Registros públicos recopila para publicitar y dar seguridad jurídica, mientras que de repente en los municipios recopilan para básicamente, por así decirlo, ni siquiera el término creo que agarra el concepto en toda su extensión para temas de gestión, ¿no? No es para un tema de seguridad jurídica como vemos en registros públicos. Ahora, el catastro debería orientarnos, si no cerca al tema de seguridad jurídica que responde a otros lineamientos, ¿no? Un poco más minuciosos, debería darnos una ubicuidad muy precisa respecto a lo que nosotros solicitamos en la municipalidad pertinente, ¿ya? A ver, catastro, ¿no? Les comentaba que el mantenimiento de catastro debe realizarse por un interno. ¿Y esto por qué? O sea, no es que la municipalidad fue aprobada en cuanto a su base catastral y ahí quedó la cosa. No, no es así. ¿Por qué? Porque la dinámica de una jurisdicción o de un territorio no es estática. Obviamente que siempre estamos supeditados a cambios de usos en materia económica, ¿no? En materia de integración urbana, ¿no? Y en distintas materias, obviamente, según el contexto, ¿no? Por ejemplo, ahora detentando este tema que estamos viviendo todos en todos los extremos de la nación, este tema de la pandemia, ¿no? Muchas propiedades, ¿no? Van a cambiar sus usos, ¿no? De repente para vivienda necesariamente, sino vamos a ver una actividad comercial un poco más detallada, ¿no? De repente ciertos lugares van a requerir de una formalización de la propiedad, entonces vamos a ver de repente una afluencia en temas de habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces cambiamos, nos movemos. Y al movernos, obviamente, establecemos que nada se mantiene en un carácter perentorio, ¿no? Todo es dinámico. Y en base a esa dinámica, tenemos que hacer un mantenimiento para una mejor proyección en información. Y detentando esto, vamos a ver los factores, ¿no? Entonces, los físicos, ¿no? Las variaciones en el predio, ¿no? Por ejemplo, una casa que en el 2015 fuimos a verificarla y tenía un piso, ahora vemos una fábrica. Entonces, hay factores que se van a volver a contrarrestar en estas fichas catastrales para nuestra base de datos alfanumérica, ¿no? Y vamos a tener una mejor visión de la actualidad predial, siempre a la vanguardia, obviamente. Los usos, la extensión, términos jurídicos, ¿no? En el 2015 el término le pertenecía a Juan Pérez y hoy, 2020, el término le pertenece a una persona jurídica o a otra persona natural o a una calidad, de repente el predio se halla en calidad de copropiedad, hay otros copropietarios, ¿no? En temas económicos, por este mismo ítem de la dinámica de la población, vemos que de repente un predio que tenía un piso ahora tiene tres, obviamente ha subido su valor patrimonial. Entonces, lo que pretende el catastro es abarcar y actualizar, ¿no? Ocuparse de este tipo de gestiones para coadyuvar a otras entidades a una mejor mira, desde distinta índole, ¿no? Ya sea, obviamente, saneamiento de propiedad o como también una índole de índole económica. Aquí hemos llegado ya al tema que nos compete, ¿no? Básicamente ver cuál es el marco normativo del catastro urbano
y tenemos en ello a la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En sus, la 27972, en el título quinto, el artículo 73. Ahora, el tema de la creación, ¿no? La base madre, por así decirlo, del catastro es la 28294 del 21 de julio del 2004, ¿no? Luego vemos el reglamento que sale en el Decreto Supremo 005-2006. Vemos un programa complementario, que es el programa de modernización de la municipalidad, que es la 29465, y el plan de incentivo a la gestión municipal. Más adelante vamos a ver que este tema del catastro ayuda mucho a lo que es la tributación, y que por la tributación también se mantiene, porque en mérito a estas normas que hemos mencionado, vamos a detallar más adelante cuál es, ¿no? Un porcentaje de la tributación del área de rentas va orientada a gestionar un catastro. Y es básicamente por ello. Por ejemplo, si encontramos nosotros una tributación deficiente en determinadas localías, en determinadas regiones, no vamos a poder establecer un marco compacto en distintas áreas, ¿no? Entonces, si hay una calidad deficiente en la tributación, no va a haber una calidad, obviamente, eficiente en temas de, por ejemplo, registro civil, en tema del área de rentas, en tema del área de obras públicas, obras privadas. Entonces, todo depende básicamente en cuanto a la tributación. Y obviamente, hablando de este 0,3% de municipalidades que cumplen con un catastro integrado, observamos una tributación, obviamente, que supera al resto a raudales, ¿no? Es una tributación muy interesante, y que obviamente al ver que los conciudadanos tienen un enfoque responsable en cuanto a este criterio, obviamente vemos este tipo de características que hablan muy bien de la gestión y también del carácter, de la idiosincrasia, ¿no? En la población. De tributo, porque la tributación va a generar beneficios para todos. Y gracias a este tipo de tributaciones, obviamente encontramos estas 5 municipalidades que ya las vamos a detallar, con un catastro integrado, y obviamente con ese catastro una mejor atención a su población. Bien, aquí hablamos un poco de la 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades y sus respectivas modificaciones, ¿no? Entonces ahí determina este tema de las competencias específicas: la organización del espacio físico, la zonificación, el catastro urbano y la delegación de competencias y funciones específicas, ¿no? Entonces, habla de qué es un ente generador de catastro. Y aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Respecto a una pregunta que una vez me hicieron, si es que Registros Públicos calificaba como un ente generador de catastro. Si bien es cierto, Registros Públicos tiene esta área, obviamente, para distintas actividades en cuanto a los trámites registrales, ¿no? No es una entidad generadora de catastro. ¿Por qué? Porque las entidades generadoras de catastros son las que salen a campo para tomar ese tipo de datos. Registros Públicos básicamente hace una especie de transcripción en cuanto a los títulos archivados y obviamente los documentos, ¿no? Que forman a veces parte obviamente en la calificación en temas prediales, ¿no? Por ejemplo, una independización se remite con la resolución de alcaldía, y obviamente con los planos, ¿no? Memorias descriptivas. Toda esa información son la que recopila el área de catastro y registros públicos, ¿no? Aplicado también para temas de subdivisión, de inmatriculaciones, y en mérito a ello se hace el área de catastro. El área de catastro y registros públicos no hace gestiones como, por ejemplo, recopilar esto en fichas catastrales, no gestiona este tema de los actos fotogramétricos, no hay un empadronamiento, no. Básicamente nos regimos por los documentos que se encuentran detallados, obviamente, para la calificación de ciertos actos, ¿no?
pero no es una entidad generadora de catastro. Ahora, ¿qué es una entidad generadora de catastro? Es aquella que ve la dinámica de un territorio, ¿no? Como COFOPRI. COFOPRI hace trabajos de campo, la SBN, ¿no? INDECI, ¿no? También INGEMET. Entonces, tenemos obviamente otras entidades que responden a este tipo de características como ente generador de catastro. Desde ya les pongo al tanto de que registros públicos no detenta esa calidad, pero es parte integral del catastro, y lo vamos a ver más adelante también. Allá. Como habíamos hablado al principio, ¿no? Vemos que en este tema del carácter multifinalitario del catastro, observamos para los proyectos de desarrollo urbano, ¿no? Los planes de desarrollo urbano. Entonces, ahí vemos, obviamente, en esta normativa, que es la 27972, modificatorias, ¿no? Y el artículo 79, vemos que las municipalidades o el área de catastro o la que supletoriamente haga de esta área, ¿no? Está encargada de llevar a cabo la actualización catastral urbana y o rural, ¿no? Como también les comenté al inicio, el catastro es un criterio transversal, ¿no? Un criterio que abarca otros estamentos, otros rubros, pero hoy nos vamos a ocupar del catastro urbano. Entonces, vemos obviamente esta normativa orientada a que las municipalidades deben sostener un catastro en pro de las gestiones de los administrados, ¿no? Entonces, un catastro integrado, un catastro con todas las descripciones en su base alfanumérica muy exactas, obviamente un avance en temas de planeamiento de desarrollo urbano. Aquí hablamos, aquí vamos. Vamos a hablar de la 28294, ¿no? Que habla de la creación del Sistema Nacional Integrado de Catastro, y la 29951 que designa COFOPRI. El tema de las secretarías técnicas son cuál es la entidad, ¿no? Que va a decir, este catastro está validado, cumple con todos los requisitos, tiene una integración de base de datos muy precisa, muy prolija, ¿no? Y básicamente es la entidad designada. Antes la tenía registros públicos, la ostenta, si roga el poder, cuáles son los criterios, levantar observaciones o aprobarlas, en este caso es COFOPRI, ¿no? Ahora, el fin óptimo de tanto de la 28294 como la 29951 es la integración y la unificación de los estándares, ¿no? Un estándar obviamente es un criterio que atiende a un procedimiento, ¿no? A un manual. Entonces, bajo ese rótulo, ¿no? Se entiende que todas las municipalidades deben regirse bajo estos parámetros, ¿no? Debe norte en estos parámetros. No se puede establecer una interpretación ambigua para este tipo de casos porque son criterios netamente técnicos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí obviamente es una uniformidad, ¿no? Una uniformidad para aplicar el mismo criterio tanto en gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales. Bueno, ahí observamos, ¿no? Que COFOPRI tiene ahorita el encargo de consolidar y modernizar el catastro a través de la 29951. Ahora, el Decreto Supremo 005-2006, ¿no? Que determina, en este caso, la entidad generadora de catastro y elevación catastral o el levantamiento catastral, ¿no? Atribuye estas funciones a las municipalidades y los programas de titulación, ¿no? A su vez, las entidades generadoras de catastro levantan información gráfica ¿no? Y el titular catastral. Es lo que ya hemos visto en las cartillas anteriores de las diapositivas que se han mostrado, ¿no? El tema fundamental
¿no? De detentar qué es una entidad generadora de catastro y cuáles son los criterios para generar el catastro. Aquí está la norma que les comento, ¿no? El Decreto Supremo número 156/2004, que habla en el capítulo 1 del impuesto predial respecto del el rendimiento, ¿no? Que se constituye para renta en la municipalidad. Y vemos, ahí está, que el 5% del rendimiento del impuesto se destina exclusivamente a el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital. Entonces, ¿por qué de repente no tenemos nosotros un catastro integrado a nivel nacional? Es básicamente por un tema de cultura en tributación. Si no tenemos una cultura en tributación, obviamente vamos a ver desprovistas ciertas áreas y también el municipio en sí. Y obviamente que si falla el municipio, fallan los gobiernos regionales, y si fallan los gobiernos regionales, falla el gobierno nacional. Entonces es importante tener una cultura tributaria para mantener uno este tipo de herramientas que al final va a servir a todos. Miren, este caso que fue incluso polémico en la municipalidad de Miraflores, cuando se dieron el tema este de las canastas, ¿no? Diciendo de repente, pucha, ¿por qué ellos se han visto beneficiados con este tipo de actos, ¿no? Si debería ser para las familias más vulnerables. Lo que pasa es que, como les comento, este es uno de los municipios que tiene su base catastral integrada. Al tener una base catastral integrada, saben cómo se mueve su ciudad. Y obviamente pueden darse este tipo de... Es obvio, y es obviamente un carácter y un criterio que debe cambiar. O sea, no esperemos lo peor, estamos gestando lo mejor. Entonces, si esta municipalidad, que obviamente se encuentra dentro de las municipalidades que van a la par de la vanguardia, a la par de, ¿no? ¿Qué observamos? Básicamente que nos puede servir como base y que deberían imitar otras municipalidades, es básicamente imprimir este criterio de la tributación para no solo el tema del catastro, ¿eh? O sea, ver también otras áreas que puedan verse beneficiados. Si bien es cierto, el catastro nos puede ayudar, sería que en mérito de la tributación nosotros podamos tener una funcionabilidad de nuestros municipios, ¿no? Que nuestros municipios puedan saber qué lugares son vulnerables, que nuestros municipios puedan saber en qué lugares observamos mayor vulneración en temas de seguridad, ¿no? En temas de seguridad policial. Entonces, básicamente esa es la orientación, ¿no? Si tributamos y mantenemos un lineamiento ordenado, una idiosincrasia en la tributación, vamos a tener obviamente nuestros municipios. Ahora, nos vamos a otro problema, el tema me estoy de repente saliendo del tema, el tema uno dirá, pucha, pero bueno, yo tributo, yo soy un ciudadano responsable, pero mis autoridades no van a la par. Un tema que obviamente se ocuparán otros colegas míos, ¿no? De ver cómo generar este tema de idiosincrasia, cómo desarrollar ciertas políticas que terminen mermando la corrupción en este país, obviamente que no nos permite crecer. No es posible que a la actualidad veamos más equidad territorial en veredas circunscritas, que todavía no cuenten con parques y jardines, que todavía no tengan iluminación, incluso perteneciendo al casco urbano. Es un tema que espero que se resuelva en su prontitud, ¿no? Pero obviamente queda de todos empujar al sol para que amanezca, pues, ¿no? Y una de esas maneras es tributando y teniendo buenas autoridades. Bien, entonces esta norma, ¿no? nos habla del 5% de la tributación a favor de realizar un catastro distrital, ¿no? Por celular, esta persona de repente no ha podido conectarse o está conectada en la plataforma y no sabe cómo anunciarla. Me refiere que en el caso de que
yo tenía un catastro, ¿no? Dice, yo trabajo para la Municipalidad de Changuinho. Yo tenía un catastro elaborado de la municipalidad, de la gestión anterior, se entiende como área, como zona catastrada. No, lo que pasa es que como te comento, como les comento, este tema del catastro es incipiente en la mayoría de municipalidades, ¿no? Volviendo a recalcar que solo el 0,3% ha logrado integrar su catastro, en el resto es incipiente todavía, no hay un concepto integral. Entonces, entendemos que hay área de catastro, pero que estas de repente no están publicitadas, no se han publicitado en el peruano. Lo puntual creo que sería aquí es revisar en qué estadio se encuentra el área de catastro, tal vez hay una descripción alfanumérica de determinada localidad, podríamos obviamente revisar el manual que se encuentra en la página de la SNSP y obviamente ver en qué estadio estamos o si requiere volver a iniciar un nuevo catastro. Si de repente nos encontramos en un estadio que incluso hay levantamiento topográfico, ya podríamos seguir integrando obviamente nuestra base de datos y presentar el postulado hasta dónde se quedó, ¿no? Para ver si es que la SNSP, la Secretaría Técnica, nos observa o, en todo caso, nos acepta y publicamos. Ese sería básicamente el trámite. Ya. Ahora, hablamos de el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Que es básicamente la SNSP. Esta es la entidad que nos va a revisar, obviamente, el procedimiento para declarar nuestra zona como catastrada. Integran la SNSP, registros públicos, que no es ente generador, ¿no? En las municipalidades, que son entes generadores, porque salen a campo, porque toman ese tema de la recopilación de datos, porque hacen los levantamientos y porque hacen la actualización cada 3 años. Los gobiernos regionales, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, COFOPRI, ¿no? El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, es lo que les comento, ¿no? Que el catastro es transversal, ¿no? Y al ser transversal, obviamente encontramos catastro urbano, catastro rural, catastro minero. Hoy nos vamos a ocupar del catastro urbano. Y la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Entonces son integrantes del sistema catastral a nivel nacional. Esto obviamente a tenor de la 28294 que dispone los criterios para declarar entes catastrales o generadores de catastro. Ya, ahora, la 28294 encuentra una vinculación con el registro de predios. Esto a mérito de la 27555, mediante la información catastral, ¿no? Entonces, al igual, ¿no? O sea, utilizan datos. El tema es que el catastro básicamente se enfoca en recopilar datos, en recopilarlos para tener un producto catastral, si se puede llamar así, ¿no? Y a través de ese producto catastral brindar una información que coadyuve en los procedimientos de distinta índole, ¿no? O en gestión, en plan de desarrollo urbano y las otras cualidades que ya hemos detallado precedentemente, ¿no? Es también, ¿no?, el catastro de apoyo a las entidades de gobierno regional, gobiernos locales. Aquí, bueno, no sé si lo pueden visualizar bien. Observamos la normativa de catastro, ¿no? Son distintas normas que si no podemos acceder a través, obviamente, o no lo podemos abarcar, podemos encontrarla en la página, ¿no? Tenemos, obviamente, la directiva, por ejemplo, por citar alguna, ¿no? La 001-2006, que habla de la regulación de los 8 primeros para el CUC, que es el Código Único Catastral, ¿no? Habla de las directivas para la elaboración, el estándar, ¿no? Y la cartografía catastral, el procedimiento instructivo. Y esta norma sobre todo es muy importante, que es la 01-2008, que es de las tolerancias registrales. Y también lo vamos a tocar en unos minutos. Vamos a intentar de abarcar al menos en esta hora y media la mayoría de datos para
poder orientarnos bien en el tiempo respecto a las normas y su uso, ¿no? Y aquí están, ¿no? Dentro de los criterios del levantamiento, ¿no? Dentro de los criterios que consolidan una zona catastrada, están estos, pues, ¿no? Que son el levantamiento, valga la redundancia, publicación, aviso al sistema y aviso al registro. Se entiende, o debería hacerse, como se ha hecho con la municipalidad de Miraflores, de San Isidro, que cuando las áreas se declaran ya como catastradas, se remite la información a registros públicos y se genera el CUC. Hasta donde entiendo, ¿no? Se tienen este tipo de criterios en estos dos municipios, pero obviamente no forman parte del íntegro de municipalidades. O sea, estamos años luz para poder abarcarlas todas y poder generar un CUC a nivel nacional de todos los predios según sus características, ¿no? Rústicos, urbanos. Nuevamente, ¿no? El tema de la Secretaría Técnica, que estableció el sistema informático destinado a integrar la información catastral del tema, por este tema de lo que es los estándares unificados, la uniformidad, y se delega a la Secretaría Técnica, ¿no? Las funciones para el cumplimiento de la ley. A ver. Ahora, acá es importante y tomar con pinzas estos dos ítems, ¿no? Las limitaciones y los objetivos. ¿Por qué hallamos de repente limitaciones en ciertos lugares para poder nosotros integrar un catastro, ¿no? Primero que hay insuficiencia de personal calificado, recursos económicos y logísticos, esto orientado obviamente a la tributación, ¿no? A la tributación y la gestión, tampoco vamos a inclinar todo como culpa de los pobladores o las personas que sí tributan, a veces, bueno, no a veces, el común denominador en este país es la mala gestión, ¿no? Y la mala gestión obviamente nos genera limitaciones. Y una de esas limitaciones es no tener un catastro integrado, ¿no? La insuficiente asesoría técnica, ¿no? No hay beneficios o incentivos de modernización municipal. Entonces, les comento, bueno, yo soy abogado en telecomunicaciones, todo lo que veo saneamiento de predios para telecomunicaciones. Entonces, en el ejercicio de mi carrera profesional, visito obviamente municipalidades para llevar a cabo mis procedimientos administrativos. Y bueno, uno observa que primero la atención es deficiente, que por mucho que a veces un personal o un área quiera ayudarte, no encontramos esta misma sintonía en todas las áreas, ¿no? No hay una uniformidad para este tema de lo que es poder brindar todas las plataformas en favor de los pobladores. Entonces, pondría también dentro de los criterios o caracteres de las limitaciones a esto, ¿no? O sea, la falta también de gestión municipal es muy deficiente. Vemos una realidad muy triste. A veces vamos por de repente solicitar, no sé, pues, les comparto un caso, iba a recoger una resolución en la municipalidad y bueno, no tenían hojas. Entonces, si vemos eso, ya imagínense cómo estarán ciertas áreas o cómo se verá el presupuesto, no sé, temas de distinta índole, ¿no? Pero orientada siempre a términos de gestión. El objetivo es brindar un apoyo técnico a las municipalidades para un levantamiento catastral, ¿no? Las transferencias de las capacidades en todos los procesos, y esto básicamente por ese intervalo de 3 años de siempre estar actualizando la base catastral. Espero que al menos en estos 5 municipios se siga manteniendo, ¿no? Para obviamente tener un enfoque muy detallado de la dinámica de su población. Establecer los mecanismos de apoyo mutuo. Claro, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Chincha, ¿no? Lo que podría ser la municipalidad de Chincha, en el área, en este caso, si hubiera un área de catastro, que no hay, ¿no? La municipalidad de Chincha sería, de repente, pedir apoyo, ¿no? O encargar, porque la 28294 determina que las municipalidades pueden encargar esta gestión a COFOPRI. Entonces, se podría hacer ese convenio, ¿no? Para poder nosotros integrar un catastro que
pueda facilitar obviamente la información. Entonces, eso básicamente, ¿no? Si no tengo un catastro, puedo pedir apoyo a las municipalidades que lograron su catastro para integrar obviamente el criterio, para establecer un acto uniforme. O en su defecto también pedir ese tema de apoyo a COFOPRI, que en este caso da los lineamientos y también suscribe los convenios para elaborar catastro según el petitorio de la municipalidad pertinente. Y el objetivo primordial, que es generar una base catastral única, actualizada y con carácter multifinalitario, multipropósito, polivalente. Las etapas del catastro, ¿no? Son la evaluación de la información catastral existente, no es que se recopila nada más. Creo que dentro del procedimiento enmarca incluso 3 verificaciones o inspecciones oculares para poder, obviamente, tener una información congruente, ¿no? La realidad y el papel deben marchar a la par, debe haber una armonía. El levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, con esto que les comento, la información alfanumérica la obtenemos con las fichas catastrales, ¿no? que suscribe datos, y la información gráfica que obtenemos a mérito del levantamiento topográfico o este tema de la formalización fotogramétrica por uso de drones. Control de calidad, una vez que tenemos verificados la información catastral existente y tenemos consolidados nuestra base alfanumérica y nuestra base gráfica, vemos un control de calidad, ¿no? Tratamos de que al momento de digitalizar o migrar, podamos tener al menos hasta esa parte todo integrado y obviamente de manera congruente. El procesamiento de la información se sube previamente a los portales propios de la municipalidad el avance de estos criterios de almacenamiento de datos. Luego vamos al tema de la validación con la Secretaría Técnica, que es la SNSP, de las cuales ya le he hablado, y posteriormente vemos la publicación de la información a través del peruano, ¿no? Entonces, y un poco remitiéndonos a la pregunta que nos realizó nuestro amigo, ¿no? En mérito a esto de que la gestión anterior me dejó un catastro, pero ¿cómo puedo saber? Entonces, mira, solo 5 municipios han declarado su catastro, para que ya al menos descartar que Changuillo no lo tiene, ¿no? Entonces, es la municipalidad de Miraflores, la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de San Jerónimo de Cusco, la municipalidad de Los Olivos, por áreas, y la municipalidad de, creo que es Casablanca, en Trujillo, no recuerdo muy bien, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero solo son 5 municipios a nivel nacional, a como vamos en gestiones catastrales a la actualidad, ¿no? Todavía no encontramos a la municipalidad de Changuillo. ¿Podrías de repente hacer una llamada a la SNSP para que te puedan brindar, si es que se ha enviado un acto postulatorio de validación de tu municipio, ¿no? De ser el caso que no, es obviamente que tendrías que seguir todas estas etapas. Entonces, les comento que primero se sube todo este tipo de recopilación de datos a la página del municipio pertinente y luego validamos esta información con la Secretaría Técnica que puede, obviamente, publicarlos, consentirlos o, en su defecto, observarlos. Y posteriormente culminamos el procedimiento con la emisión en el peruano. Entonces, un área no se puede declarar catastrada si no se publica en el peruano. De saque nada más. Entonces, si en la municipalidad que me comentas no llegaron a ese estrato de las etapas, entonces entendemos que todavía no es declarado como zona catastrada. O sea, está manejando, al igual que el resto de municipalidades, un catastro incipiente todavía. Un catastro que aún está en pañales y que conforme la gestión y conforme los profesionales que se hallen en su interior, va a caminar. En sí, esta ponencia va orientada a eso, ¿no? Porque cuánto nos ayudaría tener un catastro integrado para muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Ahorraríamos tiempo y dinero. Y, ¿no? Volvemos a este tema de los entes generadores de catastro, ¿no? ¿Por qué denominamos a estos entes como bajo el rótulo de generador de catastro? Básicamente porque ellos conocen la dinámica territorial. Y es ahí que
remitiéndonos minutos atrás, registros públicos no ve esta dinámica más que todo por los actos registrales, pero no por un tema de gestión o diligencias en campo, como lo hacen los entes generadores de catastros, ¿no? Por el tema de la recopilación de datos, la recopilación, la postulación y la validación, ¿no? Por ejemplo, registros no presenta su base de datos para publicar, porque obviamente el registro es una entidad, no es un municipio, ¿no? Entonces, no necesita pasar por estos criterios de calificación. Ahora, el apoyo básicamente que da el catastro es, primero, nos da una mira integral en cuanto al plano de zonificación, que a su vez nos da una mira más detallada en el desarrollo de habilitaciones urbanas y que tiene como finalidad o como norte, ¿no? Plantear un crecimiento urbano ordenado, ¿no? Entonces, a veces vemos, bueno, mi hermano es arquitecto, está estudiando arquitectura, y siempre que vamos a hacer distintas gestiones, vemos que, él me comenta, ¿no? Me dice, hermano, esta ciudad está mal diseñada, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa eso? Obviamente porque al no tener un catastro integrado, no vemos cuál es la dinámica de la ciudad. Ojo que en la 29090, y me estoy saliendo del tema, para este tema de lo que es las habilitaciones urbanas, se habla de que para una habilitación urbana se debe enlazar al casco urbano más cercano. Entonces, a veces no se da esto, ¿no? Básicamente por un tema de, bueno, informalidad, por un tema de querer manejar esto de manera desprolija, ¿no? Entonces, no vemos un crecimiento urbano ordenado, que es obviamente uno de los fines de tener un catastro integrado, ¿no? Ahora, les comentaba que una vez que tenemos consolidada nuestro catastro en los municipios, ¿no? Corresponde asignar un código único catastral y a la vez la norma dictamina que estos códigos únicos catastrales se emitan a registros públicos para tener una información integral. Hasta donde se ha hecho solo en 2 municipios, que es Miraflores y San Isidro. Y bueno, aquí era donde quería llegar. Esto básicamente para las personas que se abocan al tema de saneamiento de la propiedad, ¿no? A ver. No sé si pueden ver bien la diapositiva. Ya. El tema de las tolerancias registrales, ¿no? Que es aplicado primero a todas las entidades generadores de catastro. Entonces, lo aplica registros públicos, lo debe aplicar COFOPRI, lo debe aplicar la SBN, ¿no? El IGN, o sea, deben abocarse a estos criterios establecidos en la 28294, ¿no? Se aplican estos términos en cuanto a las tolerancias catastrales, ¿no? También toda persona natural o jurídica. Si yo de repente estoy haciendo un procedimiento de subdivisión de predios y encuentro una incongruencia, veo dentro de esta incongruencia el porcentaje de área me beneficia según esta tolerancia, se aplica, ¿no? Y los registradores públicos y obviamente las áreas de catastro están obligadas a enmarcarse bajo este tema de las tolerancias registrales y catastrales, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos de repente incongruencias a veces en cuanto al metraje de un área? Porque, a ver, si alguien afirma que ha hecho una medición un día lunes y le salió, no sé, 60 metros cuadrados, y fue el día martes y le salió el mismo metraje, bueno, eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que una persona mida 2 veces el mismo predio, ¿no? o el terreno, no va a encontrar una uniformidad. Y esto obviamente por factores de distinta índole, ¿no? Los factores naturales que son causados por variaciones meteorológicas, lo que son la temperatura, el viento, la presión, ¿no? Por temas instrumentales, a veces los mecanismos que se usan para hacer los levantamientos topográficos, esto orientado para dar con un metraje más acertado, no son los adecuados y obviamente nos va a producir.
Y los personales, ¿no? De repente el personal que va a realizar este levantamiento sufre problemas de la vista, ¿no? O problemas de tacto. Entonces, ahí no vamos a encontrar una congruencia. Y es básicamente por estos factores que vemos el tema de las tolerancias catastrales, porque no hay una uniformidad. No hay una uniformidad. Y al no haber una uniformidad, a veces vemos este tipo de circunstancias. Entonces, tenemos que en los rangos de tolerancia que plantea la norma, basándonos obviamente en la naturaleza urbana, vemos que hasta un rango de áreas de 200 metros cuadrados vamos a aplicar una tolerancia del 2.5%, de 200 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados, 2.0%, y de 1000 metros cuadrados hasta 1.0%, y respecto al mantenimiento catastral de 1.0%. Y aquí se los voy a detallar en un ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo aquí, ¿no? Si pueden observar este lote que está en la diapositiva, ¿no? El área de habilitación urbana que está inscrito, por ejemplo, supongamos en registros públicos, en una partida X, nos dice que el área es 120 metros cuadrados, ¿no? Cuando yo voy a realizar el metraje, ¿no? Me sale 120,50, 119,50, 122,50. Entonces, al momento que hacemos una equiparación con porcentajes, vemos, ¿no? Que no es muy desproporcionado, ¿no? Que siempre hay hasta en milímetros. O sea, no es exacto. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Vamos a la tablita del 2. ¿Qué dice aquí? El área es de 120 metros cuadrados. A ver, en la tablita anterior, ¿qué dice? Que el tema de tolerancia registral se aplica según estos ítems, ¿no? Por ejemplo, menores a 200 metros cuadrados, hallamos obviamente una tolerancia de 2.5%. A ver, esta área es de 120 metros cuadrados, obviamente es menor a 200 metros cuadrados, entonces aplicamos el criterio de 2.5%, detectando como área única 120 metros cuadrados, ¿no? Este es el porcentaje de error, básicamente. Igual, ¿no? En los lotes irregulares, y esto el tema pues, es para las habilitaciones urbanas, ya no estamos hablando de un predio en sí, estamos hablando de algo un poco más complejo, que es una habilitación, ¿no? La habilitación en su partida X tiene un metraje de 317 metros cuadrados. Sin embargo, cuando voy a hacer la medición, voy al área de catastro, de repente de registros públicos, ¿no? Veo que hay igual, no hay una congruencia, ¿no? La partida me dice 317 y catastro me dice 324,87, ¿no? ¿Corresponde observar en ese sentido? No. ¿Por qué? Porque encontramos el metraje dentro de la tablita de tolerancias registrales y aplicando el margen de error sale que se pueden marcar y obviamente no es pasible de una rectificación de áreas cilinderos. Entonces, con este tema de las tolerancias registrales se tratan de establecer los umbrales. Desde qué metraje podemos corregir o qué metrajes ya se tendrían que hacer mediante un procedimiento de rectificación de áreas cilinderos, ¿no? Establecer un umbral. Por eso que esta norma es muy inclusiva, abarca criterios que de verdad son muy beneficiosos, ¿no? Porque imagínese que por un pequeño porcentaje o por milímetros usted no puede inscribir su propiedad. Sería irrito, ¿no? Sería, para el caso, un poco, no sé, incongruente, ¿no? Entonces la norma trata de definirnos los umbrales. ¿Hasta cuándo podemos considerar que hay una tolerancia registral que, si bien es cierto, no da una perfección en cuanto a medida y en cuanto a inexactitud registral, se puede, obviamente, tolerar sin necesidad de recurrir a los otros mecanismos que se plantean en el Código Civil u otras normativas? Hablo de esto de la rectificación de áreas cilinderos, ¿no? Y acá, detallando un poco el tema de las tolerancias registrales, ¿no? Dice que si la diferencia de áreas está dentro del rango de las tolerancias, como en nuestros citados ejemplos, no se extenderán a cientos de rectificación. ¿Con esto qué quiero decir? Para las personas que de repente no están muy enteradas respecto a la lectura de una partida registral, la partida registral nos narra el desenvolvimiento de una propiedad en el tiempo. Esto, obviamente, si vamos a registros públicos a publicitar nuestros actos registrales, ¿no? Entonces, suscribimos una propiedad de 200 metros cuadrados en registros públicos en el año 88, ese es un asiento,
¿no? Un asiento que podría determinarse como capítulo 1 de la novela, ¿no? En el capítulo 2, estas personas se desprendieron de su titularidad, ¿no? Y vendieron a una empresa X. Entonces ahí vamos a ver otro asiento narrando esas circunstancias, que sería el capítulo 2 de nuestra novela. En el capítulo 3 vemos que esta empresa hace una declaratoria de fábrica, ¿no? Y después corresponde, se levanta una hipoteca en sí. La copia literal enmarca lo que publicitamos, ¿no? Y se narra desde el primer acto hacia el último. Esto obviamente a mérito de dar seguridad jurídica a terceros, ¿no? Entonces vemos una seguridad dinámica y una seguridad estática. Dinámica para el que quiere contratar, estática para la persona que obviamente detenta sus derechos, ¿no? Sumado a los criterios de oponibilidad que vamos a ver sucesivamente en otras ponencias, no en esta. A ver, basándonos en esto, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un predio de 200 metros cuadrados y cuando voy al área de catastro a hacer las subdivisiones, el área ve que hay ciertas incongruencias. Si estas incongruencias se encuentran dentro del umbral de las tolerancias registrales, no se suscitará otro asiento registral rectificando esos errores, porque se entiende que tácitamente se encuentra dentro del margen. Pero si se sale del margen, ya obviamente se publicitará previa gestión de los administrados para corregir esas circunstancias, ¿no? Igual, no es lo que le comento, en el segundo punto, si las mediciones de áreas de predios exceden el rango de tolerancia, se rectificarán conforme a los procedimientos vigentes, ¿no? Este procedimiento notarial, en algunos casos el procedimiento municipal o en algunos casos obviamente en la vía judicial. Y es importante aquí, en el único caso donde tenemos que encontrar una congruencia tanto en el metraje como en los documentos que se van a configurar como instrumentos públicos protocolares para una inmatriculación, es básicamente bajo ese contexto. En la inmatriculación, que es la primera de dominio de una propiedad, la realidad debe acogerse a lo establecido documentalmente. Es aquí, en este caso, que no vamos a aplicar las tolerancias registrales. Se aplicarán tolerancias registrales una vez inscrita esta propiedad y obviamente si por A o B esta persona decide hacer alguna modificación a su propiedad, vamos a ver enmarcadas en este caso este ítem de las tolerancias registrales si es que por A o B hubiera un error. Pero en su génesis, en su concepción, en su inicio, no proceden ese tipo de circunstancias. Acá vamos a hablar un poco del catastro de registros públicos, ¿no? El catastro proporciona información actualizada. Uno de estos documentos es los que encontramos cuando se están calificando nuestros títulos. A veces estos necesitan un informe en cuanto a que se irroga el área de catastro para poder brindarnos una situación respecto a cómo están nuestros predios, si ha habido alguna observación, ¿no? O si proceden en su defecto para los actos que estamos postulando. También vemos el certificado de búsqueda catastral, que es fundamental para procedimientos de saneamiento. En la actualidad, la mayoría de notarías pide este documento elemental para ver si es que hay superposición de predios, para ver si es que encontramos, obviamente, una congruencia enmarcada incluso dentro de los criterios de tolerancia registral y no procedería a hacer una rectificación o para hacer una rectificación. Ahora, volvemos a resaltar que registros públicos no es un ente generador de catastro, ¿no? Porque obviamente no observa la dinámica de una determinada jurisdicción, ¿no? Bueno, aspectos históricos, un detallado en el registro de propiedad inmueble, básicamente se consolida como tal en 1994, teniendo como base su primer atisbo registral en 1888, 2 siglos.
Ahora, aquí básicamente miren, hacen una contraposición de lo que es el catastro de registros públicos, perdón, y el catastro urbano generado por estos entes generadores determinados. El catastro de la seguridad jurídica, eh, obviamente vemos temas de protección de bienes de dominio público, ¿no? Y facilita el manejo de la información catastral. Mientras que el catastro de las municipalidades o de los entes generadores de catastro, valga resaltar, nos da criterios de planificación urbana, saneamiento de la propiedad y recaudación tributaria. Esto a mérito de ese rigor fundamental de establecer al catastro como un ente multipropósito, multifinalitario, polivalente. Es lo que quiero que a los que están presenciando esta ponencia les quede claro, ¿no? Que el catastro no necesariamente es puramente predial. Si bien es cierto, se enmarca en lo predial, tiene su directriz en lo predial, su base piramidal en lo predial, tiene otras finalidades, también puede atender otras cuestiones, puede resolver otros dilemas, ¿no? Lo que me gustaría que quede claro. Esto es lo que les comentaba del CUC, ¿no? Cuando una zona se declara en su totalidad catastrada, está obligada a remitir la información para la elaboración de los CUC, Código Único Catastral. Este es un criterio más técnico, ¿no? Dice, el catastro comprende la información gráfica con las coordenadas de los vértices de los linderos de predios en el sistema de referencia geodésica oficial en vigencia. La geodesia es una rama de la ciencia orientada a enmarcar gráficamente cierta ubicuidad territorial. Aquí en el Perú vemos eso normado y podemos encontrar una referencia en el sistema de referencia geodésica. Entonces, lo que intenta el catastro es mantener esos criterios. Aunque hay dos tipos, y no sé si esto me compete explicarlo a mí, ¿no? Creo que en las otras ponencias tiende a invitar a un ingeniero también para que especialista en el tema, para que pueda hacernos una descripción detallada en temas técnicos, ¿no? Porque están viendo esto, o sea, las referencias geodésica, ¿no? O coordenadas UTM, OPGS Stat 86, o sea, les suena como un poco, ¿no? Desestabilizadoras, pero voy a tratar de más o menos explicarlas para que puedan abarcarlas, si no es cierto en toda su extensión, al menos tener una cultura orientada a entender el catastro bajo estas directrices. Para también, ¿no? Los servidores públicos que trabajan en el área de catastro o obras públicas, privadas, ¿no? Habla de que esta norma nos da ciertos criterios, ¿no? Refiere, ¿no? Las municipalidades utilizarán un plan nacional de catastro, directivas, la estandarización es lo que les comento, que es la uniformidad, y un código único catastral una vez publicado en el peruano para remitir a registros públicos y generar estos CUC. Este es el caso de la municipalidad de Miraflores. Es uno de los municipios que, como les comenté, tiene integrado su base catastral, ¿no? Y sería interesante tocarlo. Voy a hacer brevemente una exposición de estas características para que ustedes puedan ver, para que puedan ver la eficacia de tener un catastro integrado. Es básicamente, por así decirlo, la municipalidad detentó esta necesidad de integrar un catastro propio, ¿no? Básicamente adecuado a su ROF, a su MOF, a temas de gerencia municipal también, ¿no? Ya,
Dentro de la información que tuvieron de manera incipiente y que después fueron resolviendo una vez tomaron los datos para la base alfanumérica, que es esta base con fichas, como ya les había comentado. Primero determinaron el área del distrito, ¿no? ¿Cuál es el área total del distrito? ¿No? Los sectores catastrales, número de manzanas, Miraflores tiene 715 manzanas, número de parques, número de lotes, número de unidades catastrales, número de urbanizaciones y el decreto ley de creación del distrito, que es el 111-70. Entonces, miren, teniendo primero esa, por así decirlo, elucubración, ¿no? O ese planteamiento de cómo enfocar un catastro integrado, primero establecieron ciertos criterios, ¿no? Ok, señores, vamos a ver cuál es el área, luego vamos a determinar nuestros sectores, cuántos lotes tenemos a nivel del distrito, ¿no? Cuántas urbanizaciones y el mérito de... Puede decirse que es un precedente, ¿no? No sé si otras municipalidades lo harán de esa manera, pero al menos es admirable lo que ha hecho la municipalidad de Miraflores para tener ese tipo de criterios que al final dan un servicio eficiente a su municipio, ¿no? A sus pobladores. Y aquí está, ¿no? Estos criterios, ¿no? La base gráfica, la base alfanumérica, la edición cartográfica, o sea, los planos pasaron de estar en, obviamente, en cartografía a ser digitalizados. Vital las fotografías de la fachada, siempre que se encumbre a realizar un catastro, vital las fotografías a fachadas y alrededores. ¿Por qué? Porque al momento que se ingrese a la base de datos de cualquier persona, se ve cómo se ve su propiedad desde distintas miras, cuáles son los criterios de su propiedad, qué gestiones municipalidades se han presentado en torno a la propiedad, qué usos tiene la propiedad o qué usos tenía la propiedad. Entonces, vital el tema de las fotografías de fachada, que esta municipalidad a su vez tuvo el plus de este método fotogramétrico, ¿no? El método indirecto. O sea, tecnología a la vanguardia de uno, ¿no? En una de las cartillas de la ponencia, vimos que dentro de las deficiencias o los problemas que se suscitan para el catastro es básicamente no contar con una logística o un personal calificado, ¿no? Que se constituían como problemas elementales, de, obviamente, de observancia. Vemos que la Municipalidad de Miraflores no presenta este tipo de circunstancias, ¿no? Vemos que hay un personal de suministro de numeración, un personal técnico de verificación catastral, que a su vez tiene como un subdepartamento de área legal, su área legal en especialistas GIS, y el personal de escaneo y digitalización de documentos administrativos. O sea, vemos bajo este rótulo, obviamente, un alcance tremendo. O sea, esto en otras municipalidades no se ve. No vemos este tipo de circunstancias en otras municipalidades. No viene el caso. A ver, más que determinar la integración de la información catastral, vamos a ver a los beneficiarios o los usuarios de la información catastral, que son, miren todos los que se benefician, un pequeño, por así decirlo, una pequeña vista de información catastral. Ciudadanos, instituciones privadas, el Poder Judicial, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Vivienda, entre otros. INDECI también, ¿no? INDECI para ver el tema de las zonas vulnerables. O sea, vean esa integración, vean cómo coadyuva y cómo beneficia no solo a los ciudadanos, sino a otras entidades que los municipios puedan tener sus catastros integrados. Estos son los pasajes que pasaron para el tema este del levantamiento catastral. Allá. Cuando uno va a pedir información de
determinada índole respecto a un predio, esto obviamente orientado al catastro, vemos, ¿no? Si yo fuera un servidor público que trabaja ahí, me dirijo, pongo los datos que vemos en pantalla, donde estoy dirigiendo la flechita, y miren, me sale todo, me sale o sea, tipo de actos que se han realizado, está circunscrita el área, vemos obviamente su ubicuidad, esto obviamente se ha realizado con un dron, ¿no? O sea, vemos ese alcance, vemos esa distinción. Igual aquí, ¿no? Aquí está determinado en especie de plano. Y estos son los productos catastrales. Dentro de los objetivos que observamos nosotros en cuanto al catastro, determinamos dentro de ellos, ¿no? Emitir productos catastrales. ¿Pero qué son productos catastrales? Es básicamente la información recopilada, suscrita, objetivizada y positivizada en hojas para información. Algunas solo tienen informativas, ¿no? Que no tienen validez, y otras sí. El certificado catastral, por ejemplo, ¿no? Miren, certificado catastral, el certificado de nomenclatura, el certificado de numeración, todas estas otorgadas por la Municipalidad de Miraflores, donde suscriben obviamente sus encargados, donde están las descripciones y donde se dan el plus de poner las fotografías, la ubicuidad y la dinámica del predio. Es íntegro, es muy, muy avasallador respecto de otras municipalidades, ¿no? Entonces, ese tipo de actos vamos a poder encontrar nosotros cuando vayamos a la Municipalidad de Miraflores. Igual las hojas catastrales. Ahora, es por eso que en otros municipios, cuando yo he pedido esta información, no encuentro, obviamente, esto como un acto que me dé validez para otras entidades, ¿no? Lo que emiten básicamente es un certificado negativo de catastro, ¿no? Determinando que su catastro todavía no está al máximo o que no tiene catastro en su defecto, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden evitar las hojas catastrales o los documentos, los productos catastrales? Básicamente todos los municipios que se encuentran adscritos a la SNSP y que han sido reconocidas mediante una publicación Altel Peruano. Miren, y seguimos en el área, por ejemplo, en obras privadas, ¿no? Esta es una propiedad igual. No sé si agrando un poco la cartilla. Miren el enfoque y la precisión. El nombre de esta persona, su dirección, incluso su mail, la descripción, ¿no? En el predio en consulta se viene realizando trabajos de demolición en horario nocturno, por lo que se solicitó enviar a su persona. O sea, hasta ese tipo de circunstancias llegan. Se toma la fotografía actualizada del predio, ¿no? Se da el expediente, la resolución mediante la cual solicitaron ese tipo de obra, ¿no? Que es una obra nueva, vivienda multifamiliar. Se enmarca dentro del contexto de vivienda multifamiliar al régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, básicamente los edificios, ¿no? Y vemos, ¿no? Este tipo de criterios, de caracteres. Al lado izquierdo, no sé si ven ustedes todas las cualidades que pueden resaltar. O sea, vemos acumulación de lotes, alineamiento, asignación, si hubo un procedimiento hasta con devolución de dinero, jurisdicción, tienen todo integrado. O sea, la gestión que entre después de esta va a tener un estadio total a tiempo real, congruente de qué gestión deja la anterior. Y esto obviamente se atiende a esta base de datos multifacética. Aquí están, ¿no? Incluso se ponen los nombres y aquí están las resoluciones que se dieron en el tiempo respecto a determinados bienes. Vemos aquí autorización municipal de apertura y funcionamiento, o sea, es probable que sobre este predio se haya solicitado este tipo de actos. Importante para defensa civil. A veces vemos que defensa civil no puede llegar a zonas vulnerables, que vemos ciertos casos donde uno se pregunta, ¿cómo llegó? ¿Cómo es que hay viviendas, por ejemplo, ubicadas
a la ribera del río Rima? ¿Cómo permitieron? Primero, obviamente, ese es un tema de mala gestión municipal, ¿no? La norma prohíbe construir en la ribera de los ríos, ¿no? Pero dado el caso, porque nuestro país opera la informalidad en distintos frentes, vemos este tipo de circunstancias, ¿no? Que teniendo un catastro integrado puede ver temas de vulnerabilidad, temas de riesgos. Entonces, supongamos, en el caso de ciertos distritos, poder hacer un enfoque, ¿no? Ver cuáles son los patrones que indican ciertos riesgos, ¿no? Cuáles son las áreas vulnerables. Y esto básicamente cuando la municipalidad extiende su área de catastro a defensa civil, para que ellos puedan tener a mano abierta todo este tipo de plataformas a su disposición. Plataforma integrada, ¿no? Obviamente por el tema de la estandarización y la uniformidad. Otro. Igual, tema. Eso es cuando a la propiedad, sumado a las fotos que se toman a la fachada, se toman fotos a los alrededores para ver, en este caso, da a entender que podrían arreglar esa vía de uso común, ¿no? Todo esto tiene integral, y vale resaltarlo, la municipalidad de Miraflores. Aquí ¿no? Vemos innumerables fotos. Yo entro bajo un carácter averiguar lo determinado bien, voy a encontrar todas las circunstancias que describe la norma. Allá imprimen en el impuesto predial, no sea transferencias, imprimen de los predios, ya sea una especie de descripción como si estuviera en un plano. Y así es, compañeros. Miren, así es como se publica. Aquí está mediante acuerdo de consejo, ¿no? Se emitió, se aprobó y se dio la declaración del distrito de Miraflores como zona catastrada. Aquí vemos que fue la resolución número 01-2012 de la SNSP. Ahí está, vemos a la entidad, obviamente reafirmando el acto. Entonces, vemos también, arriba nos sale el rótulo de registros públicos, y esto es porque en ese entonces la Secretaría Técnica estaba a manos de registros públicos, ahora está a manos de COFOPRI, ¿no? Y vemos ahí, ¿no? Emiten conformidad a la declaración de zona catastrada del ámbito geográfico comprendido por el distrito de Miraflores. Normativa catastrada. Esta es una zona declarada oficialmente como catastrada a nivel nacional. Incluso, miren, y hablando de temas orientados ya al registro y a la rectificación de áreas y linderos, esta es una partida electrónica donde, gracias al catastro en toda su funcionalidad, ¿no? Vemos que se ha realizado una rectificación por saneamiento catastral y registral, y esto a mérito del catastro integrado, tanto de registros públicos como de la Municipalidad de Miraflores. Entonces, vemos que si tenemos esa plataforma, ya no vamos a recurrir a temas engorrosos, de repente adecuarnos a ciertas regularizaciones que nos dé la norma. El tema de la propiedad para sanear es costoso, sumado a que es costoso, es dilatado. Sumado a que es dilatado, nos supeditamos a ciertas observaciones. Pero ven ustedes qué rápido y versátil sería si se contara a nivel multisectorial con catastros integrados. Sería muy útil, sería muy de mucho apoyo a las municipalidades, ¿no? El tema base aquí, el tema primordial, el tema fundamental, es que ustedes hayan tenido por comprendido romper el mito de que netamente el catastro es básicamente
para temas puramente prediales, ¿no? Ya hemos visto que se enfoca para ciertas actividades de la condición humana en ciertas jurisdicciones, ¿no? Que por este criterio de cooperatividad podemos apoyar a otras entidades para un mejor desarrollo, para temas de prevención y planeamiento, para temas de erradicar la violencia, la delincuencia, para temas de apoyo al plan de desarrollo urbano. Entonces, culminando ya esta ponencia, y vuelvo a recalcar y vuelvo a resaltar la oportunidad al Grupo Alapón, lo que quiero es que ustedes se lleven una plataforma, se lleven una herramienta, que ahora un poco más instruidos podamos pedir como pobladores, ¿no? O como operadores jurídicos que el catastro tienda a funcionar de manera eficaz, o que si no está funcionando, promover un catastro en las municipalidades, ¿no? La Constitución nos ampara, ¿no? Podemos pedir información en las municipalidades respecto a distintos actos, esto a tenor del 2.5 de la Constitución, ¿no? Sin expresión de causa, podemos nosotros acercarnos a las municipalidades y pedir información. ¿En qué estado están? No solo el área de catastro, distintas áreas, para poder abarcarlas, poder ocuparnos de ellas y poder gestionarlas. Entonces, muy aparte de que las gestiones en estas municipalidades que les comento, que se han declarado como catastradas, hayan sido buenas o no, yo creo que gran parte de su avance se debe a la idiosincrasia. Entonces, cabe tener una cultura de educación, cabe tener una cultura de exigir a nuestras autoridades, cabe tener una cultura de tributación, ¿no? Esto para mejora de nosotros. A veces no, en el tema, por ejemplo, esto de los bonos, ¿no? No todos salieron beneficiados, incluso ha habido una desproporción sobre quiénes se han visto beneficiados, quiénes no. El sistema ha sido muy caótico. Pero entiendo que si tuviéramos como elemento esto, sería muy útil, ¿no? Y aunque pareció igual un poco indignante, irritante, este tema de las canastas que se proporcionó a la municipalidad, se proporcionan porque obviamente tienen ese tipo de programas, plataformas a su disposición, y como han objetado y han forjado esto durante tantos años, se ven beneficiados de, obviamente, los frutos de su esfuerzo. Entonces, compañeros, por lo pronto será hasta otra oportunidad. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que se hayan tomado para poder escucharme. Espero dentro de pronto poder estar nuevamente en el grupo para poder compartir con ustedes otros conocimientos o poner a debate ciertos criterios de carácter normativo. No, mi nombre es Héctor Ábalos Mosquera, soy socio fundador del estudio Ábalos y Sánchez, y bueno, hasta otra oportunidad. Les agradezco. Muchas gracias.